Los Jardines de la Luna es la primera novela de la saga de fantasía épica Malath, el libro de los caídos. Originalmente fue escrito por Steven Erikson en 1991. Tras acabarla, tardó varios años en publicarse, ya que pasó por una larga etapa de revisiones antes de ser publicado por primera vez en Reino Unido y Canadá en 1999. Originalmente, Los Jardines de la Luna fue concebido como el guión de un largometraje. Nacido de todas las notas y apuntes que Steven Erikson y Ian, su amigo, habían ido anotando desde sus partidas. Ambos creyeron que sus aventuras podrían encajar muy bien como una película fantástica. Después de varios intentos fallidos, sin vender el guión, ninguna productora quiso adquirir los derechos del guión de Los Jardines de la Luna, argumentando que sería una descomunal inversión. Tras muchos fracasos, Erikson llegó a la conclusión de que debía cambiar el formato, así que optó por ampliar la historia y convertirlo en una novela, ya que un libro era el soporte más adecuado para el extenso universo de fantasía que había creado. La novela fue un éxito comercial y de crítica. Vendió más de 1 millón de copias en un mes. Después del éxito comercial de la novela, Transworld firmó un acuerdo de publicación por valor de 675.000 libras esterlinas para las próximas 9 novelas de la serie de Erikson. Solo un año después de su publicación, fue nominado para el World Fantasy Award, el premio mundial de fantasía. Como todos los libros de Malath, Los Jardines de la Luna tiene múltiples historias en capas que se entrelazan. La evolución de la trama es más dispersa y exigente, debido a que no se enfoca en un conjunto clave de personajes. Muy pronto la acción pasará a Darujhistan, el verdadero protagonista de Los Jardines de la Luna, donde nos encontraremos un nuevo plantel de personajes y un conjunto de tramas paralelas. Aquí os puedo mostrar la edición que sacó la editorial Nova en castellano. A lo largo de todos los libros de esta edición encontraremos algunos mapas, como el mapa de la ciudad de Darujhistan, el mapa de la campaña malazana en Yenavakis, mapas que nos ayudarán a ubicarnos en cada localización. También encontraremos un extenso glosario de todos y cada uno de los personajes, por si en algún momento, a lo largo de la lectura, necesitamos volver a reubicar y saber quién es quién. Por último, también tendremos un glosario de términos, títulos, grupos y organizaciones del libro, un glosario de los pueblos y razas, de los ascendientes, los dioses del universo y un esquema de las distintas sendas de la magia. Mucha información complementaria que sirve de valor añadido y que nos ayudará a adentrarnos más y disfrutar mejor de la historia y de la experiencia. Las tramas funcionan verticalmente en cuanto a una escala. En un primer nivel, podríamos decir que sería el nivel más personal, tendríamos a un grupo de rateros y asesinos, los bajos fondos de Darujhistan, por ejemplo, que luchan por salir adelante y pelear por su vida. En el segundo nivel, tendríamos un nivel más político, en el que las decisiones personales y pasionales de los personajes influyen en las repercusiones políticas del conflicto. Los personajes más importantes y de mayor poder toman otras decisiones que jugarán un papel importante en la trama. A medida que la trama avanza y vamos de un lado a otro, encontraremos capas y capas de profundidad, conspiraciones, planes, traiciones. Al tener múltiples puntos de vista y tramas paralelas, nos pondremos en la piel de los sitiadores y los sitiados. Esto nos ayuda a componer una imagen más completa de la escena, al contemplar el conflicto desde varias aristas. Los personajes presumiblemente antagonistas hacen actos buenos y los buenos hacen actos malos. Por otra parte, a veces, actos que parecen buenos en realidad son malvados. Todo siempre discurre en una línea fina, pero cada decisión tomada por cada uno de los personajes, por insignificante que sea, juega un papel esencial a lo largo de la trama. Hay un elevado índice de escenas de alta tensión, con magia desbocada, acción sin frenos al más puro estilo de Hollywood, que ayudarán a mantener al lector el ritmo y el interés en la narración, que como hemos dicho, ya es de por sí densa. De hecho, en el último tercio de la trama es cuando todo se dispara. Las tramas y los personajes comienzan a converger en una explosión sin precedentes. Los últimos capítulos son un absoluto clímax en esta historia. El abanico de personajes es tremendo, y aunque son muchos, al final vamos a recordar todos y cada uno de ellos.
La panda de soldados de élite y de pirados que forman los abrasapuentes, sin duda los que más cariño cogeremos. El aura de poder enigmático y misterioso que rodea a Anomander Rake, sin duda uno de los mayores personajes de toda la saga. La insufrible y apabullante verborrea de Krupe, la bondad de Azafrán, junto con la panda de asesinos que conoceremos en la Taberna del Fénix. Lástima, una cría de 15 años que ha sido poseída por un dios y transformada en su marioneta. Todos son personajes con virtudes, con defectos, con deseos y ambiciones, todos cuentan y sienten las cosas de forma distinta. Con el tiempo, a todos les cogeremos cariño. La historia de los Jardines de la Luna nos lleva hasta el Imperio de Malath, un poderoso y vastísimo imperio que abarca multitud de islas, regiones y continentes a lo largo del mundo. Hace pocos años, el imperio fue víctima de un golpe de estado. El emperador regente fue traicionado y asesinado. En su lugar, el imperio pasó a manos de la emperatriz Lasin, quien gobierna con mano de hierro y pretende expandir las fronteras de Malath. El imperio se encuentra en plena campaña expansionista en el continente de Yenabakis, el último continente que queda por conquistar. La campaña, perpetuada varios años, ha terminado desgastando y consumiendo tanto al imperio que las legiones y el imperio se encuentran en una situación sumamente delicada. Tensiones entre el alto mando malazano, descontento entre las tropas y conspiraciones amenazan con desestabilizar todo el imperio y hundir la campaña. Las urbes de Yenabakis, ciudades independientes, comúnmente conocidas como ciudades libres de Yenabakis, se han visto forzadas a armar una alianza para frenar el avance del Imperio de Malath a lo largo del continente. Pese a sus esfuerzos, con el tiempo, el desgaste de la guerra y el imparable avance de Malath, una a una, las ciudades independientes de Yenabakis han sido subyugadas. La campaña malazana de Yenabakis está liderada por Dujek Umbrazo, el puño supremo del imperio y dirigente de todas las legiones de Malath. Un genio militar y un héroe. La pericia y la destreza bélica de las legiones malazanas han jugado un papel clave en la guerra. Superiores en número y tácticamente, las legiones malazanas cuentan además con una ventaja armamentística sin precedentes. Un avance tecnológico que amenaza con cambiar drásticamente el rumbo y la naturaleza de la guerra para siempre. Las municiones morantianas, comúnmente apodadas entre los zapadores malazanos como malditos. Unos protoexplosivos que pueden acabar con los muros y construcciones más inexpugnables en cuestión de segundos. Cuando comienza la trama de los Jardines de la Luna, la guerra en Yenabakis está ya casi tocando a su fin. La larga campaña está dando ya sus últimos coletazos. En el bando de las ciudades libres de Darujistán se encuentra el individuo conocido como Anomander Rake, un líder extraño e enigmático, de gran poder, al mando de los Tistandi, una antigua raza ancestral muy anterior a los humanos. Por razones desconocidas, Anomander Rake y los Tistandi, que siempre habían permanecido neutrales contra el imperio, están de parte de Yenabakis. Anomander Rake, al frente del castillo-ciudad flotante, conocida como Engendro de Luna, y su lugarteniente Caladan Brut, están trayendo en jaque a las legiones del imperio. Pese a sus esfuerzos, solo dos grandes ciudades resisten aún sin conquistar en Yenabakis: las ciudades de Pale y de Darujistán. Pale se encuentra bajo asedio y muy pronto Darujistán será la siguiente ciudad en la lista del imperio, la última de las ciudades libres, el solitario diamante que el imperio ansía arrebatar del continente, su último bastión. En el lado del imperio tenemos a un grupo de soldados andrajosos, zapadores pertenecientes a una unidad de élite conocida como los abrasapuentes, individuos de lo más singulares y a cada cual más loco. Al mismo tiempo, la emperatriz Lasin y su servicio secreto de espionaje, conocido como La Garra, mandan a un nuevo capitán para ponerse al mando de los abrasapuentes, ya que están bajo sospecha de alta traición. El capitán enviado por la emperatriz es el noble Gano Sparan, perteneciente a una familia acomodada y prestigiosa dentro del imperio. La emperatriz Lasin también manda a su agente personal, la consejera Lorn, para supervisar el conflicto.
del otro lado, tras los muros de Darujistán, se está fraguando una lucha por el poder que amenaza el destino de la ciudad. Además, conoceremos a un grupo de inadaptados, entre ellos un ladrón, un asesino y un alquimista lleno de secretos. Muy pronto los destinos de los personajes chocarán, los dioses moverán sus peones, la amenaza de la guerra se cernirá sobre Darujistán y antiguos poderes y amenazas serán despertados de su letargo. A partir de aquí intentaré ser más subjetivo. Quiero contar mis sensaciones con respecto a la obra y cómo me acerqué yo, cómo fue mi toma de contacto con Malath. Antes de leerlo, yo ya había leído y oído sobre la saga de Malath. Muchas veces había sido una de mis sagas pendientes que por una cosa o por otra siempre se me quedaban en la sala de espera. Cuando me hice con la primera novela, Los Jardines de la Luna, lo primero que me llamó la atención es la increíble y maravillosa portada de la edición. La fuerza y el carisma que desprendía aquel personaje en esa portada simplemente me atrapó. Personalmente tuve pocos momentos en los que la lectura se me hacía cuesta arriba. La novela me succionó de lleno. La disfruté de principio a fin. El personaje de Ben el Rápido me encantó. Toda la trama de Belahada, la historia de Lástima y cómo Azafrán la ayuda en las calles de Darujistán, el asalto a Engendro de Luna en Pale, la magnitud de todo lo que ocurre, más las cosas que ocurren entre bambalinas. En mi opinión, Los Jardines de la Luna no es más que un preludio al inmenso mundo que te espera. Una historia que sirve de antesala a todo lo que se avecina. Malath es para mí la saga de fantasía más única y fresca de la última década. Es una propuesta atrevida, ambiciosa a más no poder, y a decir verdad se ha convertido en una de las sagas de fantasía que más me ha tocado y más me ha inspirado. Sus viajes, sus personajes, sus tramas, sus reflexiones, y para mí entra en el top 10 de las sagas de literatura más importantes jamás escritas. Erikson no destaca por ser un escritor fácil y accesible, estamos de acuerdo. Y de hecho no es un escritor tan conocido como Brandon Sanderson, aunque ambos son escritores de fantasía. Creo que, aunque juegan al mismo deporte, ambos utilizan herramientas y reglas distintas para jugar a ese deporte. Si Malath y Erikson no son tan conocidos, es porque Erikson simplemente nunca ha sido un escritor al que le guste promocionar su obra, al que le guste moverse en redes, y más en esta época en la que vivimos, que estas cosas son parte de la industria. Pero Malath está ahí, y es una de las sagas de fantasía más importantes de todos los tiempos. Erikson es un escritor que conoce perfectamente el oficio de escritor, conoce sus técnicas, sus métodos, domina el lenguaje, pero sin embargo no lo pone nada fácil al lector. ¿Por qué siempre se repite esto con Erikson? Pues veréis, a veces la lectura puede ser densa, dispersa y compleja. Se trata de un libro muy ambicioso en el que a veces puedes sentir que no lo estás comprendiendo todo a la perfección, porque la información sobre la historia y los personajes se presenta de manera fragmentada e insuficiente, y se hace necesario seguir leyendo para empezar a atar cabos. Hay términos y cosas que Erikson simplemente opta por suprimir. Él mismo se guarda información para que más adelante, en su debido tiempo, te vaya soltando poco a poco. Con el paso del tiempo, a medida que la trama avanza, las mecánicas de cómo funciona su mundo, su universo, se van explicando y entendiendo. Con cada libro, Erikson profundiza poco a poco en el funcionamiento de sus propias reglas. Pero que no se engañe, no por ello no se ve el inmenso talento de escritor que encierra su manera de contar las cosas. El argumento rebosa magia, acción, belicismo y un tono maravilloso de aventuras. Pese a ello, pese a sus defectos, que los tiene, no hay absolutamente nada comparable con Malath. Quizás lo primero que me vendría a la cabeza sería Dune, salvando las distancias de género y otros aspectos, claro. Y mirad, no quiero parecer un fanboy de Steven Erikson ni nada por el estilo, pero después de haber leído a la mayoría de autores y sagas de fantasía, puedo apostar a que este tipo probablemente sea una de las mayores bestias del world building de todos los tiempos. Su talento como world builder es simplemente demencial. Está en otra liga superior. Lo vais a notar a lo largo de la novela.
mientras nos zambullimos en su mundo, en las facciones, en las regiones, sus pueblos, sus costumbres. Es simplemente increíble. Las temáticas de Erikson son muchas. Puede hablarte de la absoluta tragedia de la guerra, de los miles de muertos que han caído luchando en una guerra que no les pertenece, que no les importa y que no entienden, con un tono serio y crítico, y al mismo tiempo puede hacer escenas absurdas y divertidas que consiguen arrancarte una sonrisa. Como ya hemos dicho, el estilo de Erikson en esta primera novela es exigente, disperso y por momentos complicado. A menudo los diálogos se vuelven difíciles de seguir, con muchas intervenciones, sin aclaraciones ni explicaciones de términos y cosas, que al final el lector pues no consigue captar al 100%. Vuelvo a repetiros, no es su mejor novela, no es perfecta. Los Jardines de la Luna no es perfecta. Pero, advertencia, esto es algo que Erikson pule con cada novela. Y de hecho, me atrevería a decir que Los Jardines de la Luna es la más floja. Creo que donde Erikson reluce como ningún otro puede que sea en su tercera novela, Memorias de Hielo. Pero lo que os quiero decir es que con cada novela el nivel literario del autor sube hasta cotas increíbles. Aunque la trama transcurre en Yanavakis, como hemos dicho, el continente principal de esta historia, en todo momento siempre vimos referencias y noticias de otros continentes y lugares del mundo, lo que hace que nos sintamos en un mundo vivo y en constante cambio, un mundo que avanza a medida que avanzamos nosotros la lectura. Un mundo que nos espera más allá de los límites de la trama en la que estamos envueltos, un mundo que conoceremos en cada libro de esta saga. Respecto a buenos y malos, es difícil señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso sí, Erikson siente una predilección por algunos personajes, esto es innegable, y de hecho desborda descaradamente la simpatía hacia los abrasapuentes, lo vais a notar. El tono siempre discurre entre el grimdark y la épica más desatada. Todo está cubierto de un gris oscuro que sobrevuela las intenciones y acciones de los personajes, y sí, claro que hay escenas divertidas, pero siempre todo tiene un velo gris y oscuro, con ese sabor que caracteriza al grimdark. No existen auténticos héroes ni malvados villanos, las razones de los antagonistas se hacen razonables y comprensibles, por ende, los supuestos héroes son capaces de llevar a cabo actos horribles. Son gentes que van a lo suyo, embarcados en una interminable guerra que ni siquiera sienten como propia. La mayoría están cansados de que jueguen con su destino, de ser marionetas de poderes superiores. En fin, como ya he dicho, y por ir concluyendo, Los Jardines de la Luna es un libro complicado y satisfactorio a partes iguales. Creo que la palabra que mejor se ajusta a él sería exigente. Y la palabra que mejor se ajusta a la saga de Malaz sería inversión. Porque sí, porque lo es. Son más de 10 libros, son miles y miles de páginas. Si contamos las sagas conjuntas, Los Jardines de la Luna puede que sea un preludio duro, pero aún así es satisfactorio. Erikson es un autor que requiere del lector un compromiso extra. Esto es así, pero si eres capaz de subirte al carro y engancharte a la trama, de dejarte llevar, después de las primeras 100 páginas, te prometo que todo va a ir sobre ruedas. Mi consejo final es que os dejéis llevar, que disfrutéis de las sensaciones, que os maravilléis de la monumentalidad, enamoraos de los personajes y cavilar sobre lo que os espera en el futuro y en el pasado, ya que a medida que avancemos, viajaremos continuamente al pasado. Regocijaos por lo que está por llegar. En fin, disfrutad del viaje, malazanos. Bienvenidos a Malaz, el libro de los caídos, y recordad siempre, primeros en entrar, últimos en salir.